No sé si... ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Creative Mornings por invitarnos, por invitar a Change y por invitarme a mí. Y muchas gracias sobre todo a vosotros que habéis venido a las 9 de la mañana, que es un gran reto, ya es un mérito tremendo el despertarnos y estar aquí a las 9. Y gracias también, por supuesto, a los patrocinadores, a Soulside, a Cabify y a Yorukobu. Y gracias también por la presentación. En realidad yo dirijo las campañas de Change.org en España y no la comunicación, pero bueno, están realmente muy comunicados porque Change tiene mucho que ver con la comunicación. Entonces voy a hablar 20 minutos no tanto de qué es Change, creo que mucha gente la conocéis y os pido que me digáis quiénes conocéis Change.org o habéis recibido algún mail de alguna campaña. ¿Cuántos levantaríais el brazo? Vale, casi todos. Bueno, genial, muchas gracias a todos por firmar alguna campaña y por participar. Pero lo que os voy a hablar sobre todo, que es lo importante de Change, es la gente que inicia campañas en Change. Change no es nada sin los creadores de petición, sin la cantidad de personas que cada día están iniciando campañas porque quieren cambiar cosas, ¿no? Y antes de entrar un poco en contaros, en hablaros de historias personales de gente que inició campañas, sí que quiero que hagamos el típico ejercicio que hace todo el mundo cuando quiere buscar alguna palabra, que es poner cambio, la palabra cambio en Google, ¿no? Y cuando pones cambio en Google, por lo menos a mí lo que me sale es todo relacionado con tipos de cambio y con dinero, ¿no? Y la verdad es que es un poco duro, ¿no? Que cambio, por lo menos en las búsquedas en español, podéis probar a ver si a vosotros os pasa lo mismo, ya esté todo vinculado al dinero, ¿no? Sin embargo, cuando lo haces en inglés está bien, porque pones change en inglés y claro, lo primero que sale es change.org, ¿no? Entonces, como se suele decir, a veces las cosas en inglés suenan mejor, ¿no? Y dentro de eso, lo que también solemos hacer muchas veces es irnos a la Real Academia de la Lengua y buscar qué significa la palabra cambio, ¿no? Que cambio es la acción de cambiar, ¿no? Y dentro de las muchas definiciones de cambiar, hay una que realmente me gustaba mucho, que es la número 6, que dice quitar el pañal a un bebé y ponerle uno limpio. Bueno, además creo que hay un bebé por aquí en la sala, así que... Bueno, está claro que el cambio está en todas partes, está en nuestra vida cotidiana, y yo el cambio del que vengo a hablar es más, podemos llamarlo el cambio social, o cambiar aquellas cosas que no nos gustan por otras que nos gustan, ¿no? Al final todo tiene que ver con qué significa cambio para cada uno de nosotros, ¿no? Y una de las cosas que primero hacemos a los creadores de peticiones cuando crean una campaña en Change es realmente qué significa el cambio para ellos, ¿no? Entonces, os voy a poner una historia que es una de las últimas campañas que estamos apoyando, una campaña de un chico que se llama Miguel Ángel Hurtado, y en la que también, como plataforma, estamos entrando en un cambio que es entender que el vídeo es una de las principales herramientas para comunicar también el cambio. Entonces, quiero que conozcáis la historia de Miguel Ángel y que entendáis qué es, por ejemplo, para Miguel Ángel el cambio. Una de las cosas más interesantes de trabajar en el mundo de la psiquiatría es que te ayuda a entender y comprender cómo se desarrolla la mente humana, ¿no? Por qué las personas se convierten en un determinado tipo de adulto. Por qué tenemos los miedos, las angustias, los sueños o las esperanzas. A mí personalmente me ha servido para entender qué hubiera sido de mi vida si no me hubieran pasado determinadas circunstancias. Me llamo Miguel Hurtado, tengo 33 años. Me desplacé al Reino Unido porque me ofrecía unas oportunidades de desarrollo profesional que desgraciadamente no tenía en España. Y mi estancia en este país me ha servido no solamente para mejorar en mi profesión, sino también para afrontar una situación muy complicada y muy difícil que me pasó cuando tenía 16 años, que fue el ser víctima de abusos sexuales. Yo venía de una familia católica, acudía a grupos de jóvenes católicos y cuando tenía 15-16 años, un sacerdote que llevaba el grupo de jóvenes católicos al que iba, pues comenzó a prestarme mayor atención. En mi mente la idea de un sacerdote abusando de niños no entraba y reaccioné como reaccionan muchas víctimas pensando que
la culpa era mía por no haberlo parado. Desgraciadamente en su momento no pude denunciar porque el entorno no acompañaba, y años después, cuando ya estaba en una situación de mayor fortaleza emocional y sí que hubiera podido hacerlo, desgraciadamente el delito ya había prescrito, por lo tanto no pude acudir a los juzgados. Y entonces comencé a sentirme enfadado, pero sobre todo preocupado, porque me di cuenta que de igual manera que a mí nadie me había enseñado a protegerme, en las nuevas generaciones no se les está enseñando a cómo protegerse de estos delitos. Ir a vivir a Londres me ha hecho sentirme mucho más fuerte, porque comienzas a pensar qué es lo que tú quieres hacer. Y entonces me di cuenta que para mí era muy importante ser capaz de poder contar mi historia. Los delitos sexuales contra menores son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Un menor abusado en España no tiene el suficiente nivel de apoyo como para poder digerir y superar la experiencia. Me he encontrado muchas situaciones de gente que tarda décadas en contarlo. Los niños no tienen poder, no tienen dinero, no pueden votar y necesitan que los adultos les protejan. Y desgraciadamente la sociedad española no ha hecho los deberes en este tema. Bueno, pues esta es la historia de Miguel Ángel. La verdad es que es un poco fuerte para empezar la mañana, lo siento si a algunos os ha dejado un poco... Pero bueno, realmente Miguel Ángel lo que quiere cambiar es la ley, el Código Penal en España, y que los delitos sexuales no prescriban nunca, como ocurre en otros países, como ocurre en el Reino Unido o en otros países en los que eso nunca prescribe, ¿no? Y lo interesante de Miguel Ángel, que ha creado una campaña en Change, y lo interesante desde el punto de vista de Change es el proceso que llamamos de empoderamiento, desde que él sufrió eso a cómo ha ido cambiando como persona, cómo se convierte en un psiquiatra y cómo luego decide utilizar Change como su plataforma para, después de haber superado el trauma de su situación, de haber entendido que a veces las cosas que te ocurren pueden desembocar en algo totalmente distinto, pueden tener otro para qué, él realmente ahora está empoderado y nosotros estamos seguros de que Miguel Ángel va a hacer una campaña y va a conseguir que finalmente en España los abusos sexuales a menores no prescriban, ¿no? Esta es una de las 1000 peticiones que se crean a la semana en Change, ¿no? Pero el cambio para muchas personas puede significar muchas cosas distintas. No sé si alguno conocéis a Laura, a la izquierda, es la responsable de un club que se llama Malas Madres, que es muy popular en Facebook entre determinado grupo de edad, ¿no? Y Laura y su grupo de Malas Madres están realmente empeñadas en que en España se empiece a conciliar de verdad, ¿no? Hace poco hubo un Salvados de conciliación, no sé si lo visteis, y Laura, después de un trabajo muy intenso en redes sociales, decidió dar un paso más, ¿no? No quedarse solo en hacer un post en un blog o de crear un hashtag y que todo el mundo generara ideas en torno al hashtag. Eso está muy bien, ¿no? Pero hay gente que de pronto decide ir un paso más allá, ¿no? Y el paso que dio Laura es crear una campaña en Change pidiendo incentivos fiscales a las pymes que instauren la jornada continua, ¿no? Decidió centrarse en una cosa muy específica y trabajar con esa idea y llevarla hasta las últimas consecuencias, ¿no? En ese proceso, que empezó hace apenas 6 o 7 meses, Laura ha conseguido reunirse con todos los partidos en España, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, con Podemos, absolutamente con todos los partidos, por la fuerza que tiene su club, por la fuerza que tiene su petición, por la fuerza que tiene su comunicación, y de hecho Ciudadanos incluyó su petición en el programa electoral y en Valencia Compromís tiene una proposición no de ley que se tiene que debatir en el Parlamento para instaurar justo esa medida, incentivos fiscales a las pymes que instauren la jornada continua, ¿no? Entonces el cambio puede venir desde agentes de la sociedad que hasta hace muy poco tiempo era impensable que realmente pudieran venir, ¿no? Y otro ejemplo es Elena. Elena Alfaro es una creadora de petición exitosa que logró modificar la Ley Orgánica de Educación. Ella tiene niños, tiene familia con niños
y ella realmente no sufría un problema con el tema de los libros escolares, ¿no? Con la cantidad de libros que los padres tenemos que comprar cada año para nuestros hijos, ¿no? Pero veía otras familias que sí estaban en esa situación y no entendía que no hubiera un banco de libros en los colegios para las familias que no tuvieran recursos y que necesitaran los libros, ¿no? Entonces Elena hizo una campaña, redactó ella misma la modificación de la ley orgánica, la llevó al Congreso y el Congreso finalmente lo aprobó. Y para los que no lo sepáis, todos los colegios están obligados a tener un banco de libros y las familias que no tienen dinero para cada año comprar los libros se las pueden pedir al colegio, ¿no? Y eso es gracias a Elena Alfaro, ¿no? Pero hay más cosas, ¿no? Os voy a contar algunos casos también de victorias, ¿no? Laura Zornoza es una chica que estaba estudiando periodismo y que consiguió salvar las becas Erasmus, una gran campaña de movilización hace 2 años, ¿no? Ana Riera es una chica de 17 años, creo que acaba de cumplir 18, que ha puesto en jaque, o que por lo menos ha hecho reaccionar a un gigante como Inditex y como Zara. Ana un día pasando por una tienda de Zara vio un montón de maniquíes y le parecieron que todos esos maniquíes eran absolutamente, promovían la anorexia, ¿no? Eran un modelo de mujer que a ella no le gustaba. Ana tiene varias amigas que han sufrido anorexia y en ese momento, prácticamente esa noche, creó una petición en Change pidiéndole a Zara que cambiara, que quitara inmediatamente esos maniquíes de esa tienda, porque para ella le parecían una incitación a la anorexia, ¿no? Realmente Zara respondió a los 4 o 5 días a su campaña, respondió dentro de la plataforma, todas las empresas, políticos targeteados en la plataforma pueden responder, y dijo efectivamente que era un grupo de maniquíes que estaban descatalogados, que no tenían que estar ahí y que desde luego no entraban en los cánones de Zara, ¿no? Y esa fue una campaña iniciada por una niña de 17 años, ¿no? El poder está en la gente de 35, pero puede estar en la gente de 17, o igual que está en la gente de 60 años, ¿no? Justo antes de venir aquí hablábamos de un médico jubilado en Andalucía, en Carmona, que ha conseguido que un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, que habían perdido una subvención para seguir investigando un tratamiento contra el cáncer, la Junta de Andalucía les dé 250.000 euros para continuar investigando, ¿no? Y ha sido un médico jubilado indignado porque hubiera unos investigadores españoles que habían obtenido resultados en la Universidad de Granada y que no tuvieran subvenciones ni del Estado ni de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, cada día vemos una especie de termómetro social, ¿no? Y lo más importante para Change como plataforma, evidentemente, es que se consigan victorias, pero es esto también, ¿no? Ayudar a las personas a que promuevan los cambios que quieren ver. Ese es el lema, empoderar a la gente, ¿no? Ese es el principal trabajo que hacemos en campañas. Esta es la parte más corporativa, pero yo sí que quiero que entendáis que igual que existe Facebook o existe Twitter, Change es una herramienta que tiene prácticamente el mismo volumen de usuarios que Twitter en España. Hay casi ya 10 millones de usuarios, el 26% de los usuarios de Internet en España usa o ha usado en algún momento Change.org. Y realmente Change está presente con oficinas en 19 países y con campañas en 300, en 160. Todo lo hacemos siendo 340 empleados en todo el mundo, que es algo que le sorprende a cierta gente porque la marca es grande, pero realmente seguimos siendo una startup que además continúa aprendiendo. Y esto es uno de los temas más importantes, ¿no? Que más de la mitad de las personas que han firmado campañas han experimentado victorias, es decir, sus campañas han conseguido el objetivo que pretendían, ¿no? Y esto también es muy importante. Hay una victoria cada hora en el mundo y hay 2 victorias al día en España. Hay unas campañas que son gigantes, como esas que habéis visto de Miguel Ángel, ¿no? Que quiere cambiar cosas muy grandes, pero es que cada día hay cosas pequeñas que se ganan. Esta es de esta semana, de este martes, ¿no? Carlos es un chico que va en silla de ruedas en Vigo y que los autobuses de Vitrasa, que es la concesionaria de los autobuses en Vigo, pues se supone que estaban adaptados para personas con movilidad reducida, pero realmente casi siempre estaban averiados. Después de que el Langui, ¿conocéis la que montó el Langui en Madrid? Vale, bueno, pues después de que el Langui iniciara ese movimiento, que por cierto tiene un movimiento en Change también, el Langui es usuario de Change y está promoviendo la accesibilidad desde Change, pues el Langui realmente ha inspirado a mucha gente en toda España a hacer lo mismo que él, no a ese nivel tan radical de estar 6 horas parando un montón de autobuses en Pacífico, en Madrid, pero sí hay gente que está haciendo cosas parecidas y consiguiendo resultados, y Carlos es uno de ellos. Carlos, prácticamente al día siguiente de que lo hiciera el Langui, crea una petición, se va a la parada de autobús, convoca a los medios de comunicación,
La petición consigue 1000 firmas y el director general de Vitrasa en Vigo se presenta a los 2 o 3 días en su parada de autobús y le garantiza que los autobuses no van a volver a estar averiadas, ni la rampa, ni el espacio para meter la silla de ruedas, ¿no? Y es una victoria con apenas 1000 firmas, ¿no? Como esas hay cada día cosas realmente emocionantes porque son pequeñas a nivel de volumen, pero realmente significativas para las personas que lo han creado, ¿no? El otro día también unos padres que pedían que en su colegio, cuando pasara los niños de primaria a secundaria, no les cambiaran el uniforme, ¿no? Porque de nuevo era un desembolso gigante y de sexto de primaria a primero de la ESO apenas cambiaba, el uniforme seguía siendo válido y ha conseguido que el colegio deje que los uniformes de primaria valgan por lo menos para primero de la ESO, ¿no? Ese tipo de cambios, hay cambios grandes, hay cambios gigantes y hay cambios pequeños, pero que significan mucho para las personas. El simple hecho de conseguirlo y la sensación que tiene la persona que ha conseguido ese cambio de yo tengo el poder, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo y creemos en Change que sí que ha cambiado en la sociedad española desde hace quizá 5 o 6 años es que las personas nos sentimos con mucho más poder del que teníamos antes, ¿no? Sabemos que somos capaces de cambiar cosas y hay diversas herramientas en la sociedad para hacerlo, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me interesa, porque como os decía antes, yo soy periodista, y una de las cosas que hice durante 3 años en un medio que se llama lainformación.com es un blog que se llamó La Regla de William, ¿no? Y durante 3 años entrevisté a más de 250 personas intentando averiguar cuál era el origen del altruismo, ¿no? ¿Por qué las personas somos altruistas, ¿no? ¿Por qué hacemos cosas en las que no pedimos nada a cambio, ¿no? Como veis, el cambio siempre está presente, aunque solo sea semánticamente, ¿no? Y yo creo que toda la gente que inicia cambios tiene un componente altruista, ¿no? Entonces es muy interesante ver la combinación entre altruismo y cambio. Y entonces os he traído las teorías, las grandes teorías que hay sobre el altruismo, ¿no? La primera gran teoría, que es la persona que dio nombre al blog que yo creé, William de Hamilton, era un biólogo que intentó estudiar realmente el origen del altruismo, que nace de una discusión un poquito más profunda, nace de Darwin y su teoría sobre las especies, ¿no? A Darwin, a principios del siglo XIX, lo que le alucinaba era que hubiera especies como las hormigas o como las abejas, insectos que eran capaces de sacrificarse por la comunidad, ¿no? Porque sabéis que al final la teoría de Darwin es, bueno, se trata de el más fuerte sobrevive, ¿no? Es egoísmo, 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 ¿no? Pero de repente su teoría se rompía con estos insectos sociales que eran capaces de sacrificarse por gente que no era directamente de su familia, ¿no? Pero William de Hamilton analizó los componentes del altruismo y su teoría final, esto fue en los años 60 del siglo XX, es que si suficientes parientes reciben beneficios del altruismo, para compensar el costo, entonces el altruismo se propaga. Y llegó a crear hasta una regla matemática. Él sí que creía que el altruismo tenía mucho que ver con el parentesco, ¿no? Haces cosas altruistas porque te pueden beneficiar en algún momento a alguien de tu familia, a ti, ¿vale? Pero hace prácticamente 5 o 6 años hubo otra persona, Edward Wilson, que le dio una vuelta a esta teoría, ¿no? Y encontró que la clave no estaba en el parentesco, sino en el grupo. En el hecho de que, bajo determinadas circunstancias, hay grupos de individuos cooperantes que se pueden imponer a grupos no cooperantes y que además eso es lo que hace que realmente el altruismo se transmita, ¿no? Es el poder, la capacidad que tiene el grupo de inspirarnos y de hacer cosas que a lo mejor solos no seríamos capaces de hacer, ¿no? Y luego hay otra teoría que no está formulada como teoría, pero que a mí me parece muy inspirador y que es alguien que seguramente alguno de vosotros conocéis, ¿no? No sé si conocéis a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el fundador de La Falleda y es quizá el mayor y mejor emprendedor social en España, ¿no? Aparte de su genial nombre, y no sé si habéis visto alguna charla de Cristóbal Colón, bueno, Cristóbal Colón durante muchos años, en la época de la dictadura, trabajó con enfermos mentales en Zaragoza. Y se dio cuenta que los manicomios eran sitios en los que realmente los enfermos mentales iban para morir, ¿no? Que no tenían ningún efecto terapéutico, ¿no? Entonces, cuando termina la dictadura, él se da cuenta de que quiere trabajar con enfermos mentales, pero quiere cambiar totalmente la forma en la que se trabaja con los enfermos mentales, ¿no? Entonces se va a La Garrocha, una zona de Girona, una zona preciosa,
y le pide al alcalde de Olot, de una de las ciudades más conocidas de la Garrocha, que necesite unos terrenos porque se va a traer a un montón de locos para ponerse a hacer agricultura y a fabricar leche y a hacer danones, yogures, que es lo que ha acabado haciendo luego, ¿no? Y bueno, como él siempre dice, cuando yo me presentaba en un sitio y decía, soy Cristóbal Colón y vengo con un montón de locos conmigo, siempre decía, y después viene Napoleón, ¿no? Es un tipo genial, realmente le tenéis que conocer o le podéis invitar a algún Creative Mornings, ¿no? Bueno, pues él ha conseguido, con la idea de que la única forma de que las personas con enfermedad mental tengan una vida decente es trabajando, es dándoles un trabajo digno y no un trabajo ocupacional o una terapia ocupacional, sino teniendo un sueldo, un salario, una responsabilidad. Ha conseguido que los productos lácteos de La Falleda sean un éxito absoluto en Cataluña. Hacen yogures, hacen postres, la fábrica es impresionante, el sitio en el que está la fábrica, os lo recomiendo si alguna vez vais a Girona. Y claro, de tanto contacto con el ámbito social y de tanto contacto con el emprendimiento social, él ha desarrollado su propia teoría sobre el altruismo, ¿no? Que es la que os contaba aquí, ¿no? Yo le entrevisté en 2009 y él me decía que todas las teorías de la biología y la psicología parten de la concepción antropológica y que no se puede interpretar todo en clave animal inteligente, ¿no? Él dice que si el hombre es un ser espiritual y que el afán de percepción de la belleza y de la bondad son innatas a la esencia espiritual, ¿no? Entonces, a mí al final de estos 3 años en los que estuve haciendo la regla de William, conociendo a gente como Cristóbal Colón, investigando sobre el altruismo y ahora que me dedico a ayudar a gente que quiere cambiar las cosas, al final sí que creo que estos son los elementos básicos para que una campaña triunfe, ¿no? Para que realmente se produzca un cambio, que realmente, y es lo que veo cada día en Change, ¿no? Muchas peticiones se inician por un caso personal, ¿no? Por algo que nos ha pasado a nosotros, a nuestro hijo, a un familiar. Cuando esas peticiones crecen, ganan fuerza y esos creadores sienten el poder del grupo, realmente se vienen muy, muy arriba, ¿no? Empiezan a convertirse en héroes, ¿no? Y en ese punto también adquieren cierta espiritualidad en el que ya se dan cuenta de que ya no se trata solo de algo personal, sino que han adquirido un compromiso con un montón de gente que está detrás de ellos y que realmente tienen que seguir adelante, ¿no? Y tienen que ir más allá de lo que pedían, de su beneficio personal, y tienen que luchar por conseguir algo que beneficie a mucha más gente, ¿no? Y eso es realmente emocionante, ¿no? Y os puedo contar casos de un montón de gente, de Paloma Pastor, de gente que ha empezado por una cosa muy personal y que se ha sentido en deuda con la sociedad, con toda la gente que le ha apoyado, una especie de deuda espiritual, y ha querido cambiar las cosas, ¿no? Y ya para terminar, pues solo me queda preguntaros vosotros qué es lo que vais a cambiar desde ahora en adelante. Así que nada, muchas gracias a todos.